tardes, noches a todos. Bienvenidos a este acto que, como saben, pues está enmarcado dentro de ese ciclo que se presentaba la semana pasada aquí en Villanueva de la Serena, con este año especialmente dedicado a Felipe Trigo con motivo de la conmemoración del 150 aniversario de su nacimiento. ¿Cómo se presenta una presentación? Porque esto es la presentación de un libro. Bueno, pues teniendo a las personas y personalidades que tenemos aquí hoy, pues la verdad es que nos da cierto rubor porque son todos conocidos por nosotros. Hemos querido plantear esto de manera que sea una mesa formal, estando aquí como amigos, que no como amiguetes, pues pongamos en común algo que no solo sea la admiración hacia la persona o personaje, que en este momento es el protagonista, por la publicación de su libro, sino que también, pues de alguna manera hay muchas relaciones que confluyen aquí entre nosotros. Esa admiración personal, esa relación que vosotros habéis tenido con él, y dentro de las personas que están aquí, relaciones diversas, de amistad, de cercanía, de proximidad en los momentos buenos, en los momentos malos, etc. Pues como decía, hemos de buscar aquí lo común, ¿no? Lo que nos une y lo que nos relaciona. En este caso, lo decía, pues se enmarca dentro de las actividades de esta conmemoración de un año que va a ser especial. Tenéis el programa aquí a la entrada, que se acaba de publicar, que como digo fue presentado la semana pasada. Hay muchísimas cosas que destacan, aparte de la presentación de libros, pues uno de los actos será el nombramiento, como sabéis, del hijo adoptivo a José Miguel Santiago Castelo. Y en fin, a partir de ahí, pues una serie de actos que se van a prolongar hasta el mes de diciembre. Como digo, realmente, y después de la presentación, este es el primero de ellos. Bueno, pese a que, como sabéis, Víctor es de Esparraosa, que ha aprovechado para saludarnos como amigos y hacerlo pues a través de las autoridades, consejero alcalde, el propio alcalde de Esparraosa que también está aquí, concejales, representantes de la editora regional, etc. Pues sabéis que su vinculación a Villanueva ha sido absoluta. También daría un poco de rubor repasar ese currículum que hemos conocido, que también fue conocido por todos los extremeños, especialmente a partir de la concesión de la medalla de Extremadura. Es decir, aquí tenemos dos medallistas hoy con nosotros, y sobre todo pues, por esa lucha particular que en su profesión llevó a cabo, desde médico rural a hacerse una persona, un adalid en la lucha contra las drogodependencias. Bueno, pues para darnos ese saludo, se podría decir ese tópico cursi de que cuando uno viene a Villanueva está como en casa. Alcalde, yo voy a decir algo más cursi, que es que uno está en casa. Vamos a ir mejor. Cuando decía que quiero decirle que pues, se siente uno precisamente en casa. Para dar la bienvenida a este acto, a esta presentación, pues tiene la palabra el alcalde de Granja. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todas las personas que estáis aquí, dar una bienvenida especial a aquellos que venís de fuera, a la consejera, a Trini, a nuestro vecino ilustre Jesús Sánchez Adalid, que me consta que viene mucho por Villanueva, a Urbano, que tiene una relación especial con la ciudad, y como no, a nuestro protagonista Víctor Guerrero, además de las autoridades, diputados de la Asamblea de Extremadura y muy especialmente a Julián, alcalde de Esparragosa del Área. Quiero pediros disculpas también esta noche porque me consta que algunos, entre ellos la consejera, pues ha tenido un problema con el tontón. Tenemos una obra que nos divide la ciudad en Villarriba y Villabajo, pero que estoy convencido que la Semana Santa va a unir de nuevo la ciudad, y además lo va a unir en torno a una plaza y un casco histórico que va a merecer la pena el esfuerzo, y por eso quiero pedir disculpas a los que lo sufren cada día, que son los ciudadanos de Villanueva de la Serena, pero también a los que lo habéis sufrido de forma puntual en el día de hoy y habéis perdido. Porque cuando hay una obra y un corte, el tontón sirve para que te vuelvas eso, te pierdas y te vuelvas loco. Bien, yo voy a ser muy breve porque creo que las personas que están en la mesa tienen muchas cosas que decir, y sobre todo Jesús y Víctor pues nos van a poder profundizar sobre el libro. Pero hoy estamos aquí porque la semana pasada presentamos e iniciamos una programación muy importante, una programación muy extensa
hecha desde el cariño, desde la austeridad y desde el contar con mucha gente. Y hoy continuamos con la presentación de este libro, una presentación que sin lugar a dudas nos va a reflejar parte de nuestra historia. Desde el siglo XIII al XIX, querido alcalde de Esparragosa, nuestros pueblos estuvieron unidos a través de la Orden de Alcántara, y ahora, en el siglo XXI, un vecino de Villanueva nos vuelve a unir. Por eso quiero expresarte mi enhorabuena, también mi agradecimiento por la distinción que próximamente vais a otorgar a Víctor, nombrándolo cronista oficial de vuestro pueblo el próximo 15 de marzo, una elección que creo que merece y se merece, y que desde luego no os vais a equivocar. En Villanueva de la Serena ya tuvo su distinción en ese centro sociosanitario que lleva su nombre y que pretende, en definitiva, también reconocer parte de lo que ha hecho por esta ciudad a través de la drogodependencia. Creo que un día como hoy todos debemos estar satisfechos, porque lo que hacemos es presentar un libro que nos va a permitir reconciliarnos con gran parte de nuestra historia. Pero como estamos en un acto donde el protagonista es Víctor Guerrero, quiero decir algunas cosas sobre él. Primero, que Víctor es una persona que siempre ha tenido un verdadero compromiso con la gente, y lo ha tenido desde su elección en la profesión que ha ejercido durante muchos años, la de médico. No hay mejor ni mayor profesión que pueda tener una relación tan directa como las personas cuyo objetivo fundamental es curarlas, es sanarlas. Otra cualidad de Víctor Guerrero es su afición a la escritura, y una tercera, sin lugar a dudas, es el compromiso que tuvo con la drogodependencia en los años 80. Un compromiso que hoy en día puede parecer facilón. Hoy en día unirse a una causa es algo loable, pero entonces, en los años 80, cuando nada se conocía, nada se sabía sobre la drogodependencia, convertir un problema familiar en un compromiso social con los demás me parece que es algo que le distingue especialmente. Yo sé que hoy él se siente bastante menos cómodo que escribiendo sus libros, porque todos lo conocemos y sabemos que es una persona tímida, pero también es cierto que días como hoy tienes que comprobar, querido Víctor, la cantidad de gente que te quiere, desde el ámbito institucional, pero también desde el ámbito de la ciudad. Hoy viene el alcalde de tu pueblo, Esparragosa de Lares, pero también vienen muchos vecinos de Villanueva a que nos cuentes el trabajo exhaustivo que has venido realizando a lo largo de todo este tiempo. Nada más, simplemente darte la enhorabuena, agradecerte este nuevo libro que nos va a permitir ser un poquito más cultos, conocer un poquito más de nuestra historia. En el libro ya se descubren algunos aspectos y además se certifica claramente algunos errores históricos como lo de Villanueva de Lares, pero sobre todo yo creo que tu obra, yo creo que tu publicación contribuye en definitiva a que la ciudad de Villanueva de la Serena conozca un poquito más de la importancia que tuvo la Orden de Alcántara, y sobre todo de lo importante que es conocer la historia para profundizar en el bienestar de la gente. En ese objetivo estamos unidos y desde luego mi más sincera enhorabuena. Nada más, muchas gracias, y a todos animaros a seguir participando de las acciones, de las actividades
que se van a desarrollar a lo largo de todo el año 2014 conmemorando el 150 aniversario del nacimiento de Felipe Trigo. Por cierto, nuestro protagonista tiene muchas cosas en común con Felipe Trigo. Los dos eran médicos y les gustaba ser médicos rurales. Los dos son escritores. Es verdad que en el caso de Víctor, su profundización en la escritura ha sido a partir de su jubilación en el año 2003. Y los dos escribían aspectos relacionados con lo más próximo, con lo más cercano, con su tierra. Por eso, tu tierra en su día también te lo agradeció con la medalla de Extremadura. Muchas gracias y buenas noches. Yo hablaba al principio de esas vinculaciones especiales y agradeciendo la bienvenida del alcalde me voy dando cuenta que tengo una vinculación más, porque Antonio, ¿qué día nació Felipe Trigo? Yo también. Es decir, que coincidió justo el día que presentaste la pasada semana los actos con mi cumpleaños, es decir, que la vinculación va un poquito más. Vinculación también con la siguiente persona que va a tomar la palabra, que es Jesús Sánchez Adalid, vinculación especial también y personal con Víctor, entre otras cosas porque Jesús ya presentó otro libro de Víctor en 2006, cuando entonces pues hicisteis una excursión, muchos de los que estáis aquí, fuisteis a mi tierra también, yo soy del norte de Extremadura, fuisteis a La Vera, fuisteis al monasterio de Yuste, un acto que sin duda no habéis olvidado, y allí se presentó ese libro, La salud de Carlos V. Jesús además pues siempre ha estado al lado de la familia en cualquier tipo de acontecimiento, como decíamos. Además, ya sabéis que en septiembre de 2012 el Ayuntamiento de Villanueva, por acuerdo unánime, le impuso la medalla de la ciudad, el máximo galardón para un villanovense, y pues el resto de datos los conocéis también, pues tras 13 novelas publicadas, más de 1,5 millones de ejemplares vendidos, pues ha presentado 30 doblones de oro y también te tengo que dar la enhorabuena, Jesús, porque esta mañana me ha llegado a las 9:56 un correo que dice: el escritor pacense Sánchez Adalid, candidato al premio literario TROA, libro con valores por su novela 30 doblones de oro. Es que resulta que no lo sabía, pero parece que estaban los periodistas, además de por otras cosas. Bueno, pues ya lo sabes, estás de finalista, por aquí tengo los detalles, en el jurado de gente como César Antonio Molina, director de la Casa del Lector, Antonio Manzanera, etcétera, etcétera, un premio que con solo 3 años de vida ha repartido 45.000 euros, está dotado con 15.000. Y os voy a decir una cosita, aquí es muy importante la participación del público, así es que luego os doy la web a la que... Sí. Hay una web en la que se vota, no solo en 20 librerías en toda España, sino una web que creo que es www.troa.es, facilito, donde ya podéis hacer la votación porque votan los críticos, pero también votan los lectores. Por eso decía que bueno, esta relación y esta vinculación especial de Jesús también se demuestra aquí. Y todos queremos agradecerte que también tengo vinculación con él. ¿Su primera novela en qué ciudad se localiza? La primera en Ajuera. La siguiente en Mérida, como es la otra. ¿Y la de la ciudad con la que ganas el premio Lara? En Presente. Mi ciudad. Y más allá de cultivar el alma, también cultivamos el cuerpo y somos compañeros de gimnasio. O sea, es que como ve la relación es más allá, Jesús también quiere hacer. Señora consejera, querido alcalde de Villanueva de la Serena, autoridades, queridos paisanos, pues verdaderamente para mí es una gran alegría, una gran satisfacción presentar un libro de Víctor Guerrero, participar en esta presentación. Como bien se ha dicho aquí, ya estuve en otra ocasión en Yuste, en un día memorable de mucho frío y lluvioso, de niebla, pero muy propio de Yuste, presentando aquí el libro de las enfermedades del emperador, que en aquella ocasión dije que era un libro especialmente interesante para un novelista histórico, porque de ese tipo de monografía, por llamarlo de una forma, o de material monográfico, nos servimos los escritores para la documentación previa de nuestras novelas. Nosotros no somos los investigadores directos, necesitamos al investigador, al que dedica su tiempo y su vida
a trabajar en las determinadas materias, y de ahí es de donde sacamos después nosotros los elementos que forman el escenario de nuestras novelas. Es decir, esa es la materia propia de la novela histórica, pero a nosotros no se nos debe confundir como historiadores. En este caso yo aquí, ni muchísimo menos se me ocurriría venir ni como historiador ni como investigador. Para eso sí está doña Trinidad Nogales, que sí lo es suficientemente reconocida. Pero sí puedo hablar, claro, desde los aspectos humanistas y desde los aspectos literarios de este libro. Si yo tuviera que definir a Víctor Guerrero, lo haría de una forma muy sencilla. Diría que fundamentalmente es un humanista. Como amigo y como persona con la que tengo una relación que ya considero casi familiar, pues podría decir muchas cosas más. Pero así, de cara al público y de cara a la gente, diría que es un humanista. Un humanista que se parece bastante a los humanistas del pasado, a esos que todos tenemos en la cabeza, a esos que conformaron ese siglo XVI, sobre todo, que estaban convencidos de que la humanidad de las personas es lo principal y lo primero que debemos salvar en este mundo, por encima de cualquier interés, por encima de los intereses económicos, por encima de los intereses incluso filosóficos o religiosos. La persona es un bien en sí mismo. Decimos que somos hijos de Dios y por eso precisamente ya tenemos un valor suficiente para que nos cuidemos unos a otros. Y él ha dedicado su vida a cuidar a la gente. Esa experiencia de médico rural que ha mencionado el alcalde, yo creo que ha configurado bastante su personalidad. Y se parece mucho a los que tenemos el adjetivo de rurales, porque también el cura rural es diferente, yo creo, que ese cura de parroquia de ciudad. Porque estamos en contacto con todos los sectores de la sociedad rural, en este caso del pueblo, nunca mejor dicho lo del pueblo. Vemos nacer a los niños, los vemos crecer, los vemos ser adolescentes, ser mayores, vemos cómo las personas se envejecen, cómo van decayendo sus vidas, cuáles son sus temores, sus dudas, sus problemas, y al final tenemos de cerca la muerte, que es el final de la vida. De eso participa también el médico. Y de eso hemos hablado él y yo suficientemente. Y recordábamos a Unamuno. Él me recordaba cuando yo a veces le contaba mis problemas en el pueblo, a veces esa cerrazón de los pueblos que conocerá muy bien la gente de Villanueva. Ya es la ciudad, Villanueva aunque tiene todavía cierta alma de pueblo, pero no es lo mismo. Me refiero a los pueblos pequeños. Allí en tu querido pueblo natal, en Esparragosa de Lares, pues sí se participarán de esas cosas, dicho con todo el cariño, ¿no? Tú me recordabas a Unamuno aquella noche, me decías que pueblo chico, infierno grande, ¿verdad? Los pueblos también son una gloria, ¿eh? Se ve pasar las estaciones, se ve pasar el tiempo, se ve el cielo de otra forma y se ve la vida de otra manera. Pero es verdad que a veces los pueblos pequeños se convierten en esos infiernos, vamos a decir, pequeños, ¿eh? Ahí don Miguel parece que le dio la vena exagerada, que no es propia de un salmantino, sino más bien de un andaluz. Pues este libro me ha llamado mucho la atención en el poco tiempo que he tenido para dedicarme a él, lo cual no quiere decir que no me vaya a dedicar a él intensamente, porque es un libro muy semejante a muchos libros que yo utilizo habitualmente. Es una monografía que trabaja un fenómeno, llamémosle un acontecimiento, un movimiento que a mí me llamó la atención, sobre todo desde que tuve que investigarlo en mi novela El caballero de Alcántara. Para mí, como para cualquier villanovense, cualquier persona de La Serena, incluso cualquier extremeño, la palabra Alcántara sí tiene significado. En nuestras iglesias de piedra está esa cruz de Alcántara que todos reconocemos. Y hemos oído hablar de las encomiendas de Alcántara. En fin, nos resulta familiar. Pero ¿sabemos lo que es? Y ahí el problema. Con nuestro esquema de la historia, simplificador, esquemático, perdonen la redundancia, estos periodos intermedios y estos movimientos intermedios quizá nos han pasado un poco desapercibidos, con lo importante que fueron. Originariamente la Orden de Alcántara tenía mucho sentido, ¿eh? En un tiempo, tú lo dices muy bien ahí en esa parte de los orígenes,
en ese tiempo en el cual era necesario mantener de alguna forma la paz, el orden y una estructura de progreso en sociedades emergentes que habían surgido de la guerra, del mismo conflicto, de la reconquista. Y por eso surgen las órdenes militares, entre ellas la nuestra, digo la nuestra porque es muy extremeña. La finalidad que tiene es guardar el orden, y tú dices también, muy bien dicho, y predicar la palabra de Dios, es decir, enseñarle a la gente, enseñarle a ser cristianos. El mensaje cristiano es fundamentalmente el amor, el perdón, seguir a Cristo, construir una sociedad cristiana. Esto con el tiempo se va convirtiendo en un poder. Es verdad, yo no sé los hombres qué facilidad tenemos para empezar las cosas bien y terminarlas mal. Casi todo acaba convertido en estereotipo. Esos efluvios originarios de cualquier movimiento, esos deseos de cambiar el mundo, finalmente lo vemos en la política, lo vemos en las instituciones, lo vemos incluso en la Iglesia, acaban construyendo estructuras de poder que encorsetan el mensaje, le impiden respirar y a veces incluso llegan a ahogarlo y a matarlo. Eso le pasó a la Orden de Alcántara. Este libro es interesante por eso, porque desde esos inicios de la Reconquista, que podemos ver también como un halo romántico, al final, que constituye un núcleo de poder muy conservador. Hace un momento me decía un querido paisano nuestro, todos le conocéis, Pacuito, me decía, hay que ver qué interesante es la parte final del libro, donde se ve los esfuerzos de algún sector, ¿no?, por modernizar el campo y hacer que hubiera nuevas estructuras de progreso, lo que podría haber sido una verdadera revolución agrícola, porque industrial hubiera sido muy difícil en Extremadura, pero por lo menos una revolución en la agricultura. Y sin embargo, una estructura añeja, anquilosada, encorsetada, ya con muy poco sentido, que se está ahogando, que está agonizando, impidió que se produjera eso. Pero también es que había influido mucho en la forma de entender el mundo de toda aquella sociedad rural y de toda aquella sociedad agrícola, que se había convertido en una sociedad conservadora, que miraba demasiado el cielo y se olvidaba de la tierra, esa tierra que trabajaba y de la cual, a fin de cuentas, venía el sustento de tanta gente. Digo que el libro es muy interesante, porque en él podemos percibir de una forma real e inmediata periodos de nuestra historia que hemos pasado por ellos así como muy por encima, de forma esquemática. Ahí está el periodo musulmán, que está muy bien trabajado, es el que me he leído con más detenimiento. Está el momento de la Reconquista, la configuración de la orden, la encomienda, esta encomienda a la que se refiere el libro, la importancia que tuvo ese comendador, y después el fraccionamiento que configuró lo que hoy nosotros venimos llamando la Siberia, la Serena, las comarcas de las Vegas Altas, que es donde estamos nosotros. Es decir, lo que estaba cerca del río era más próspero, lo que solamente eran territorios de pasto donde estaban las ovejas. No hay mal que por bien no venga. De aquella forma de entender el mundo, de ese conflicto del que hablas también ahí, con la mezcla, lo que pudo ser y lo que no pudo ser, lo que debió de ser, y cuando la mezcla debería de haber dejado de funcionar como funcionaba, pues nos han quedado por lo menos algunas cosas muy buenas, como son la torta de la Serena, ¿no? Porque la torta de la Serena viene precisamente de esa forma de entender los pactos, de entender los campos. Bueno, yo me imagino que el pueblo de Esparragosa del Ares estará bastante agradecido a Víctor Guerrero por este trabajo, porque os ha dejado una herencia muy interesante, un legado. Yo creo que siempre, ya que alguien tenga que hacer un trabajo o quiera profundizar un poco en lo que es vuestro pueblo, tendrá que acudir necesariamente a este libro sobre la encomienda del Ares. Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias, queridos paisanos. Al hilo de las palabras de Jesús, me venía a la mente no Unamuno, pero sí alguien muy cercano del tiempo, como es la Bordeta, que decía que la vida en los pueblos transcurre de manera más natural, incluida la muerte, que en la ciudad nos sale un grano y estamos histéricos, y no digamos ya si se nos acaba la batería del móvil, ¿verdad? Bueno, pues en estos tiempos en los que esa tecnología
la electrónica nos invade, pues tiene un cierto aire de romántica clandestinidad en que estemos aquí y ver un acto como este, gente de pie. Por cierto, aprovecho para deciros que hay sitio para poder sentarnos, aquí delante, sin ningún tipo de problema. Llegan esos momentos en los que Víctor se tiene que ir poco a poco poniendo tapones, porque como sabemos que no te gusta que hablen excesivamente de ti, pero lo vamos a hacer, lo hacemos con muchísimo gusto, ¿no? Hablar de la trayectoria de Víctor, que conocéis prácticamente todos, lo decía al principio, pues da rubor de esta persona que nació en Esparragosa de Lares, licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, ejerció su profesión en Valdecaballeros, Casas de Don Pedro y Villanueva de la Serena, donde reside. Colaboró como experto en drogodependencias en la elaboración de diferentes planes de salud de Extremadura. En 1985 fundó Apoyar, una asociación sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública para el tratamiento de las drogodependencias. Fue asimismo miembro de la Junta Directiva de UNAD, Unión Nacional de Asociaciones de Ayuda a Drogodependientes, y miembro de Socidrogalcohol, una sociedad científica para el estudio y el tratamiento de las conductas adictivas. En el año 2006 fue distinguido con el Premio Nacional de Médico de Rebotica, un galardón que se otorgaba a médicos y se otorga a médicos que sobresalen por su actividad profesional y también por sus méritos humanísticos en España. En 2007 el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena designó con su nombre un centro sociosanitario local como reconocimiento a su altruista labor en el campo de las drogodependencias. Por estos motivos, como sabéis, en 2010 le fue concedida la Medalla de Extremadura, máximo galardón de nuestra comunidad, y en ese mismo año el Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Badajoz le distinguió con la Medalla al Mérito Colegial. Entrando ya en su faceta literaria e investigadora, es autor de varias publicaciones, lo decíamos antes, La salud de Carlos V, editado por la Fundación Academia Europea de Yuste, en el que analizaba el psiquismo y las enfermedades del emperador, con prólogo de Manuel Fernández Álvarez. La obra Felipe Trigo, Enfermedad mental y creatividad literaria, editada por el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena en colaboración con la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura. En él estudia la relación entre el trastorno bipolar del novelista natural de Villanueva de la Serena y su producción literaria, el prólogo de José Miguel Santiago Castelo. Editado por la Diputación Provincial de Badajoz, la obra de Esteban Fernández de León Ibarra, un estadista ilustrado de Esparragosa de Lares, figura relevante en la época de la independencia y que en el bicentenario de tal acontecimiento Víctor quiso rescatar para el conocimiento y la estima de sus paisanos, el prólogo de María Dolores Pallero. Además, figura entre los autores del libro Los primeros liberales españoles, la aportación de Extremadura, 1810-1854, de la Diputación Provincial de Badajoz. A él le corresponde la biografía de Manuel Luján, una actividad literaria investigadora que también se extiende a artículos y ensayos, destacando entre estos últimos la publicación en la Revista de Estudios Extremeños, entre otros, de La muerte de Carlos V, una interpretación médica del mito de Antígona y la impostura feminista de Felipe Trigo. Y ahora, la obra que presentamos aquí, La encomienda de Lares, hasta su fragmentación en 1556, fue la más importante, como sabéis, de las que constituyó la Orden de Alcántara. En el desarrollo de esta obra se pasa revista, lo decía Jesús, a los tiempos protohistóricos, la romanización, la dominación musulmana, la señorialización de estas tierras bajo la economía franquiciada de la Orden de Alcántara, hasta la quiebra final del antiguo régimen. En fin, que la obra también la tenéis ahí a la entrada. Víctor, cuando quieras. Bueno, quiero muy brevemente mostrar mi reconocimiento y mi gratitud porque este acto forme parte de la vasta programación cultural promovida por el Ayuntamiento de Villanueva con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Felipe Trigo. Felicito desde aquí a mi alcalde, a su concejalía de Cultura por esta iniciativa tan meritoria. Bien, somos lo que recordamos. La esencia del hombre, también la esencia de los pueblos, es su memoria. Sin embargo, conocer y acordarse de Extremadura, que sería la primera obligación para todos nosotros extremeños, quizás sea, tal vez sea una tarea incumplida. Este es, desde luego, un libro de buena fe, vaya por delante, sin pretensiones añadidas, sin ni expectativas de una mayor gloria para mí, ni siquiera, ni mucho menos, el propósito de persuadir a nadie de nada, algo que siempre me pareció como una forma algo civilina de ejercer el maltrato. No estoy subido aquí, por lo tanto, para invocar pretendidos méritos, sino más bien para poner la espalda.
Está hecho, yo creo que como todos los libros, para ver y para verse más claro. Punto. Reconozco que es fruto, de alguna manera, de una visión un tanto personalista de la historia. Tengo, lo confieso, una aversión irreprimible por la abstracción. Siempre busco al hombre o a la colectividad humana, cuando sea representativa, como en esta ocasión, más que los grandes acontecimientos, los grandes discursos definitorios, el listado de causalidades y de generalizaciones, ¿verdad? Quizás, probablemente por mi formación médica y humanística, no me interesa la historia entendida como un proceso sin sujeto, al estilo de Durkheim o demás, pero tampoco una historia positivista, fabricante de mitos, a lo que tan aficionados hemos sido desgraciadamente en Extremadura durante muchos años. Este libro nace para rellenar un vacío bibliográfico. La principal encomienda alcantarina de La Serena, grabada nada menos que con 12 lanzas, nunca hasta ahora había merecido un especial interés historiográfico. Por si no lo sabían, ya después de todo lo oído hasta ahora, esta noche aquí, ya sí lo saben. Bueno, bien, si no lo sabían, quiero decir, me he perdido. Sus territorios constituyen el mundo de mi infancia. Era lo que quería decir. Allí nací, allí me siento arraigado y quiero decirles que es posible vivir sin patria, ¿no? En eso que entendemos patria, pero no sin la patria a la que se refería Virginia Woolf, Isabel Allende, ¿no? Esa patria del alma que ya en la antigüedad clásica era la tierra de nacimiento y de sentimiento. Así pues, también me vi obligado a atender este compromiso con mis orígenes y con los escenarios más significativos. Los páramos desarbolados de La Serena, tierra de sisones y de butardas, de genistas y de piruétanos, de veranos inhóspitos, una tierra preterida, sin historia, anónima, sin apenas presente y con muy poco futuro. Una tierra que se despojó de sus mejores posesiones, anegada bajo el agua en beneficio de otros intereses. Presidida por el soberbio castillo medieval de los Sotomayor, que más bien parece un barco que también quiere poner proa rumbo a otros mares, alejándose de ese eterno barbechal de dudas invocado por Santiago Castelo. Yo les invito a visitarla con este modesto libro en las manos. La ha ilustrado mi sobrino, Manuel Guerrero, a quien he de reconocer su valiosa colaboración. Es un experto, a pesar de su juventud, un emprendedor, como ahora se dice, en la aplicación de las nuevas tecnologías a la reproducción y perpetuación virtual del patrimonio monumental, heráldico, arquitectónico, etc. Desde luego, nada más perfectible que un libro. Refiriéndose a su tasada valía, el poeta latino Marcial decía: hay cosas buenas, hay algunas medianas y son malas la mayoría de las cosas que se leen en los libros. Un libro no se hace de otra manera. Y llevaba razón, es verdad. Guiado por la curiosidad intelectual, busqué la verdad hasta donde me fue posible. Intenté, de paso, deshacer algún que otro entuerto, porque en esto de la historia, como le he oído decir muchas veces a mi amigo Dionisio Martín, nos queda tanto por hacer como por deshacer. En alguna ocasión, asustado por la osadía de tratar de redefinir los límites de la realidad histórica después de tantos siglos, quería no exagerar, me vino a la memoria la recomendación de Tito Livio en el prefacio de su obra sobre la fundación de Roma. Decía así: los hechos, cuya tradición se basa en fabulaciones poéticas que los embellecen, más que en documentos históricos bien conservados, no tengo intención de avalarlo ni de desmentirlo. Hay que saber perdonar a la antigüedad ese afán de mezclar lo humano con lo maravilloso. La reconstrucción del pasado, por otro lado, es siempre una tarea ímproba. Este libro, desde luego, no resistiría el juicio desde la cientificidad histórica. Pero afortunadamente creo que no se trata de eso.
Me ha importado más abrir una tronera en las murallas del tiempo desde donde poder observar y apercibirnos críticamente de los comportamientos de una fracción de la sociedad extremeña de nuestros tiempos. Establecer así relaciones entre quienes la integraban, prestando una atención especial a sus miembros más humildes, cuyas acciones acabaron afectando también a las tensiones dominantes. Como quería Camus, no poniéndome del lado de quienes hicieron la historia, sino al servicio de quienes la padecieron. Aquella sociedad estamental de vasallos y señores finalmente no podría salir indemne de la influencia transformadora de los herederos de la Ilustración. La mente humana se comporta como un refugio a donde acuden ideas que se remontan a muchos siglos atrás. Por eso me interesó ocuparme de los escenarios emblemáticos de la vida cotidiana y de la evolución de la mentalidad de unas comunidades rurales sometidas al imperio de la economía franquiciada de la Orden de Alcántara y de la Meta. Y nada más. Quiero dar las gracias a Jesús, con quien ya he contraído una deuda de gratitud tan colosal que no sé cómo te la voy a poder pagar. Lo siento muchísimo, haré lo que pueda por ti. No puedo dejar de citar las atenciones, los desvelos de Rosa Lancero, que al frente de la editora regional desde el primer momento acogió positivamente este proyecto. Una trabajadora incansable, responsable última de que este trabajo haya visto la luz. A José Antonio Agunde, gracias primero por estar aquí y gracias también por haber auspiciado este proyecto editorial. Al alcalde Miguel Ángel por su hospitalidad, por su acogida, y a la consejera de Educación y Cultura, Trindade Nogales, primero por prologar la obra y segundo por venir a presidir este acto. Os lo agradezco muy especialmente. Respecto de Trinidad y de Miguel Ángel, y también de Julián Vigara, alcalde de Esparragosa de Henares, presente aquí, a quien ya le he manifestado y vuelvo a reiterar mi gratitud por hacer este esfuerzo de presentar aquí, quiero mostraros mi reconocimiento muy especial. Los tres, desde distintas responsabilidades y desde distintos estancos ideológicos, rompéis por completo con esa tan negativa imagen estereotipada del político al uso que desgraciadamente inunda la sociedad. Un abrazo absolutamente sincero y mi afecto, mi más abierta disposición y mi gratitud. Os deseo muchos éxitos. Mi afecto para siempre. Soy, desde luego, el mejor ejemplo de políticos íntegros, coherentes y esforzados. Por último, a todos vosotros, mis amigos, que habéis tenido la gentileza de acudir aquí, un abrazo de corazón. Nada más. Gracias, Víctor. Me propongo de aquí al final del acto encontrar todavía que tenemos en común, porque yo estoy buscando que tenemos en común, aparte, lógicamente, la Nieves, a la que admiro y quiero tanto. Lo voy buscando, porque tú eres rural y yo soy urbano, lo tengo complicado. Pero prometo que al final lo vamos a encontrar. Bien, la editora regional de Extremadura, la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura, ha publicado Encomienda de Henares, siglos del XIII al XIX, dentro de su colección Estudio. Hemos hablado ya de la obra y hemos mencionado a esas dos personas que han tenido un papel importante como auténticos impulsores, porque ellos mismos aseguraban que no había prácticamente nada investigado en profundidad, como son Rosa Lancero y José Antonio Agunde. Por cierto,
Yo digo como aquello de umbral, he venido aquí a hablar de mi libro. Y aprovecho que Rosa tiene un espacio en Radio Nacional de España que se llama Mañana Libro, extraordinario, que creo que además lo emitimos los viernes, y ya te agradezco de paso que lo hagas. Un espacio, microespacio fantástico que emitimos los viernes en Radio Nacional de España. Bueno, hablar de la persona que ha hecho el prólogo es hablar también de alguien que tiene una relación de amistad, Víctor Rico Nieves, y además te agradezco profundamente que hayas venido, Trinidad, para presentar un libro que además lo haces con aprecio y afecto, nos consta. Además, prologas la obra. Por eso tiene la palabra para cerrar el acto Trinidad Nogales, consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura. Querido alcalde, diputados del Parlamento extremeño, miembros de la Corporación Municipal, directores generales, alcalde de Esparragosa, te felicito por esa decisión de que un hijo tan ilustre de Esparragosa sea el cronista, el fedatario de la historia de su pueblo. Querido Víctor, Jesús Sánchez Adalid, Nieves, en fin, queridas señoras y señores, amigos y amigas. Yo como consejera de Educación y Cultura, pero creo que en este caso como persona amante de la lectura, de la investigación y como ahora modesta historiadora, me cabe la satisfacción de presentar además un trabajo de nuestra editora regional dirigida por esa mano experta, bibliófila y bibliógrafa que es Rosa Lencero, en esta serie de estudio, y precisamente que sea un trabajo de Víctor, este estudio de encomienda de Lares de los siglos XIII al XIX, y sobre todo me abochorna en cierta medida que haya tenido un presentador de esta categoría, uno de los grandes de las letras extremeñas. Él sabe que yo no soy muy dada a la lisonja, desde el púlpito menos, pero querido Jesús, creo que es un lujo también el que hoy hayamos contado con tu palabra. Glosar sin duda la trayectoria de Víctor Guerrero es relativamente fácil, primero porque estamos en su tierra y además porque creo que ha sido reconocida con ese máximo galardón de nuestra tierra, que es la Medalla de Extremadura, con toda honra. La trayectoria vital de Víctor y de muchos de nosotros que somos hijos de la Extremadura rural y que pasamos sin solución de continuidad desde nuestra infancia agraria a la universidad, a la facultad, como fue el caso de Víctor, a esa facultad de San Carlos, precisamente en honor de uno de los humanistas más ilustrados de la historia española, como fue nuestro Carlos III, hijo de Isabel de Farnesio y un auténtico modernizador de la sociedad española de su época, y si por él hubiera sido, la sociedad hubiera sido otra. Pues como digo, pasar de esa Complutense de Madrid, donde se licencia en medicina, y de vuelta otra vez a la ruralidad. Decía Ausonio, creo que era urbe sin rure, es decir, la ciudad en el campo y el campo en la ciudad, y él alternaba ambos universos. Y Víctor, sin duda, aunque se sale en cierta medida de ese estereotipo del médico rural, pero marca una impronta muy particular y muy especial, porque ejerce su profesión con decoro y honra su profesión con honradez, porque Víctor, como ya el alcalde ha puesto de manifiesto, fue un médico que honró ese juramento hipocrático dedicándose hacia lo que debía hacer un sanador, también un sanador del alma, y Jesús entiende estas palabras, dedicándose a los más débiles, lo que él ya en muchas ocasiones ha reconocido. Le produjo una enorme satisfacción y afortunadamente la sociedad le ha reconocido de manera justa y merecida con numerosos premios y homenajes. No es persona dada, como digo, a la palabra lisonjera y fácil. Y como todos sus otros muchos médicos, porque es cierto que en la profesión médica hay muchísimos historiadores,
que además han dejado escritas esas páginas imborrables de un enorme valor en la historia no solo de la medicina y la salud, en esa prestigiosísima revista Jano, que también toma el nombre de una divinidad clásica. Víctor hace gala, por tanto, de esa unión que tiene que existir entre la medicina y el mundo humanístico, y hace muy suya esa historia de su tierra, de la tierra que le parió, en el sentido también ginecológico de la palabra, que le alumbró, que le vio nacer. A mí me recuerda en cierta medida a otro ilustre médico emeritense, en este caso Manuel Sanabria Escudero, que fue alcalde de la ciudad, un hombre de enormes inquietudes intelectuales, que de la misma manera que Víctor también alternaba esa dedicación a sus pacientes en su casa a cualquier hora, y que además, siendo alcalde de Mérida, propició, entre otras muchas cosas y otros personajes del momento, que se celebrara el bimilenario de la colonia romana, de la colonia Augusta Emérita. Y en ese sentido, Víctor, Manolo Sanabria, para tantas generaciones de meritenses, don Manuel, rescatan precisamente esa necesidad que decía Jesús Sánchez Adalid de huir del estereotipo en el sentido banal, que significa la palabra griega, en el sentido enriquecedor, en el sentido humanista, esa necesidad de las personas, de la curiosidad innata, que yo tanto predico por los centros educativos de Extremadura, porque el conocimiento es apasionante y el conocimiento histórico, si nos sirve como reflexión y aprendizaje desde el pasado hacia el futuro, es fundamental. Decía un profesor mío de la Facultad de Salamanca, que te prologó el libro de Yuste, don Manuel Fernández Álvarez, una institución en la historia moderna de España y otro gran humanista. Decía don Manuel que un pueblo que olvida su pasado no entiende su presente y no construye su futuro. Y es muy importante reflexionar sobre esas cuestiones, como hace Víctor, desde la esfera más sencilla del artículo de prensa, el trabajo de investigación, el ensayo, el relato. Nos va ofreciendo esa visión del devenir, de la historia, de la evolución, buscando al hombre, como él ha dicho. En esa frase también muy de don Miguel, esa búsqueda incesante. Y también me viene a la memoria, en una ciudad como Villanueva, otro personaje tan señalado de Extremadura, de esta ciudad, por supuesto, como fue Felipe Trigo, y alcaldes, felicito al equipo por ese espléndido programa que habéis pergeñado, porque, como aquí se ha dicho y se ha puesto de relieve, es otro médico escritor extremeño del que se acaban de cumplir esos 150 años de su nacimiento, recordando el valor que este tipo de personas e instituciones tienen para nuestra tierra. En estos personajes confluyen muchas coincidencias, como decía Urbano. Felipe Trigo, que es el biografiado, como Víctor Guerrero, el biografiador, cursan sus estudios de medicina los dos en el Hospital de San Carlos de Madrid, y además habéis los dos sido médicos rurales, escritores y en suma humanistas, y tú además, Víctor, has ejercido y has residido en Villanueva de la Serena, que era el lugar de nacimiento de Felipe Trigo. Me imagino que él se sentiría muy honrado de encontrar tan ilustre sucesor. La encomienda de Lares, que es la obra que hoy se presenta, en esos siglos XIII al XIX, ahí es nada, es tan difícil sintetizar una porción, aunque parezca tan acotada, de la historia, que tan brillantemente nos ha reflejado y nos ha hecho reflexionar sobre ella Jesús Sánchez Adalid, otro gran humanista, como he dicho, en este caso desde la vertiente de la novela histórica, que no es hacer historia, sino es reflexionar sobre la historia, y desde la teología, es decir, desde ese tratado hacia el ser superior, ¿no? del concepto teológico. Y, por supuesto, el autor de la obra, Víctor, que nos ofrece esa visión rica de la Orden de Alcántara en estos dominios de La Serena,
que has reconstruido no solo con minuciosidad historiográfica, sino yo me atrevería a decir que casi quirúrgica, haciendo honra también a tu profesión. Y nos sitúas con mucha precisión en un territorio geográfico que nos atrapa y que nos mantiene en ese hilo conductor y en ese interés casi como hilo de Ariadna, ¿no? Que los investigadores y los historiadores somos un poco así, vamos tirando de ese filón para empezar a reconstruir a veces historias apasionantes de una simple lápida de la que quedan apenas 3 líneas, pero esa es la fascinación de la construcción histórica. Esa desaparecida villa de Lares, esa población y despoblación que se produce en el territorio, en esos ambientes, en esas poblaciones que dependían directamente de ella, Esparragosa de Lares, Galizuela, Santi Espíritus, es decir, en ese conglomerado. Yo, Víctor, no me queda sino agradecerte a ti y a todos los estudiosos que hacéis posible y hacéis expedito el camino de la investigación, que lo hacéis entregando parte de vuestro tiempo sin esperar nada a cambio, como suele ser el trabajo científico, el trabajo de la investigación, gris en un segundo término, en esa revisión extensa de bibliografía, documentos, textos que te permiten discurrir y recorrer 600 años, ahí es nada, de secuencia histórica, haciéndonos transitar por ese microcosmos que tú decías, social y rural, hacia otro ámbito muy importante en la historia de España, y además darnos todos esos datos que tú nos das en tu obra, muy clarificadores de personajes, como fue Nicolás de Obando, el comendador de Lares, que, nombrado por la reina Isabel la Católica, ostenta nada menos que la gobernación de las Indias, esos personajes que para todos los extremeños son sin duda un elemento de análisis importante. Esta es una obra de un gran interés, una obra que da luz propia, que alumbra una tierra extensa como es nuestra tierra de Extremadura, donde tu maestría, Víctor, tu buen hacer, tu buen saber, nos hace mirar sin duda con otros ojos esos vestigios. Tú decías que te situabas en una atalaya, en una tronera y analizabas a la espera de que otros rescaten y a la espera de que esos restos que se conservan efectivamente a veces como un barco varado en la nada nos permitan discurrir y el reflexionar sobre esos sucesos que fueron acaeciendo en los pueblos, en la gente sencillas, en la gente anónima, la gente que no aparece, en la mayoría de los casos, en los textos oficiales que construyen la historia, y que sigan siendo la prueba más evidente, el trabajo tuyo y otros tantos que animo, impulso a acometer, esa prueba de la riqueza de la historia de Extremadura, porque la historia de Extremadura ha dejado escritas páginas muy importantes. Algunas están soterradas sin descubrir en ocasiones, y gracias a autores como Víctor, como Jesús, que nos permite desde un aspecto quizá más diletante de la novela histórica seguir reflexionando sobre nuestro presente, sobre nuestro pasado y sobre nuestro futuro. Yo, como en este momento responsable de Educación y Cultura, quiero hacer votos porque ambas, la educación y la cultura, que son, como tanto repito, Jesús, ya me has oído en más de una ocasión, dos términos agrarios latinos, educo y coleo, que significan lo mismo, hacer crecer las plantas. Por tanto, desde la educación y la cultura tenemos que hacer crecer las plantas, que son nuestros jóvenes, para que en el futuro nuestra tierra germine y tenga muchos más frutos que ofrecer a la sociedad del siglo XXI. Muchas gracias, Víctor. Un tiempo donde ser político, ser periodista casi es un deporte de riesgo por muchísimas circunstancias, estaremos de acuerdo en que en Extremadura podemos tener, y tenemos de hecho el lujo, de personas que hablan de lo que saben y saben de lo que hablan, que tal y como están las cosas y con la zafiedad que inundan los medios de comunicación, me tiran de piedra sobre nuestro propio tejado, pues es de agradecer. Me he visto las 525 páginas rápido intentando buscar la similitud. Resulta que quería ser campesino, Sí. y que te gusta la leche de cabra. Sí. Joder, yo quería ser cabrero.
Yo el periodismo, bueno, esto es como es, los alumnos en la tele y tal, me conoce la gente, pero yo lo que quería es ser cabrero de alta montaña, cabrero de cabra verata, de las estribaciones de la Sierra de Gredos. Quizás porque estando arriba estamos más cerca del de arriba también. Ahí quizás lo hemos encontrado. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Tenéis el libro en la puerta y tenéis la oportunidad de adentraros en esto, lo que nos hemos adentrado todos hoy, un poco más en la personalidad de él. Muchas gracias a todos los que habéis venido. Y con esa gente que decíamos antes, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo libro. O nos vemos en marzo, vamos todos a Esparragosa, el autobús fue a la vera, entonces nosotros